Ya desde hace bastantes meses hemos estado instando al gobierno central de que anuncie medidas para paliar la inflación, el alto costo de la vida que se tiene actualmente por parte de la población salvadoreña. Complacidos de que se ha tomado acción en el tema, finalmente. Qué bueno que también algunas ideas que desde la oposición se han estado promoviendo desde hace ya bastante han sido retomadas hasta cierto punto. Vemos con buenos ojos la mayoría de las medidas según las anunció el presidente. Obviamente necesitamos conocer más detalle y al momento de que las piezas entren a la Asamblea Legislativa y podamos ver fehacientemente en qué consisten las reformas planteadas, pues vamos a poder dar una opinión aún con más autoridad, ¿verdad? O con más responsabilidad. Pero hoy por hoy lo que ha planteado nos parece que es importante para el corto plazo y por otra parte, importante también que el gobierno también empiece a pensar en medidas en el mediano y el largo plazo, sobre todo medidas anticíclicas, porque vamos a entrar en un ciclo económico complicado y el Estado debería tener esa fuerza para poder proteger a la población de esas vaivienes de la economía que actualmente, pues, obviamente es una tormenta perfecta, crisis sobre crisis. ¿Y qué opina también de que no dijo que vayan a tener reducción de gastos, sino que al ministro de Hacienda le dijo que vea cómo hacer? Ese es el gran ausente, ¿verdad? En la cadena nacional del día de ayer. Yo creo que la mayoría de gente esperaba que también por parte del Estado hubiese un compromiso de mayor austeridad, de mayor eficiencia, porque austeridad puede interpretarse quitar programas sociales, reducir servicios, y no se trata de eso. Lo contrario, se trata de hacer más eficientes las instituciones, de que también los funcionarios públicos nos pongamos un poco en la situación que está el pueblo salvadoreño, que los privilegios no sean un punto, digamos, que no pueda ser tocado, sino que, bueno, en solidaridad con el pueblo salvadoreño. Ya les he comentado que desde esta fracción tenemos una ejecución bastante baja del presupuesto que ha sido asignado y pues ustedes pueden constatar las condiciones en las que trabajamos, pero con todo el amor hacia el país. Creo que las demás fracciones deberían también revisar por dónde podría haber mayor austeridad. Diputada, hoy en sintonía de esto decía el presidente de la ASI, Eduardo Cader, él dice: me quedé esperando una medida 12, por ejemplo, un estricto y medible plan de austeridad en los 3 órganos de Estado, una medida 13, reducir el gasto corriente del gobierno, y 14, congelar las plazas, no hacer más contrataciones en los órganos de Estado. Sí, es importante. El tema de congelar plazas, por ejemplo, no podríamos congelar plazas de médicos, de maestros, de policías, por ejemplo, que son los que brindan servicios públicos importantes, pero lo mejor de ámbitos administrativos, de asesores en la Asamblea Legislativa, de temas que podríamos buscar la manera, de una manera inteligente, de cómo hacer el mismo trabajo con recursos más eficientes. Eso sí, y más que que es importante, por el ahorro que podría hacerse, por un lado, es un mensaje también de autoridad moral. Estamos diciendo al país: miren, vamos a apretarnos el cincho, pero ¿quién se lo va a apretar? Es decir, ese liderazgo que necesitamos ver, ¿verdad? De que todos en la cama, todos en el suelo, es el que la población salvadoreña está pidiendo. Acá en la Asamblea Legislativa, gastos que se pueden reducir, se criticaba ayer, revisando redes sociales, la gente hablaba sobre el uso de vehículos, gasolina, que como estos gastos no hay como una forma de poder conocerlo. Poderlo conocer, claro. Importante, por ejemplo, la transparencia es un ámbito que debería estar implícito en este plan de medidas económicas. Como digo, desde el Estado debe haber eso. La transparencia, por un lado, es importante para saber cómo se está gastando, no lo contrario, la oscuridad de los gastos públicos. Por ejemplo, temas como vales de combustible, mucha gente lo está diciendo, el uso de vehículos, también la papelería, por ejemplo, que podría ahorrarse con las tecnologías, y así pues realmente cada jefe de fracción debe ver también, y cada jefe de unidad debería ver, tanto en la Asamblea como en otras instituciones, de qué manera se puede hacer un gasto más eficiente. Me llamaba la atención también que usted en sus redes sociales decía de nada, presidente, porque una de las propuestas, al parecer, miraba también otros comentarios que le hacían a usted, es algo que había presentado también en el mes de septiembre. En septiembre, sí, en septiembre
En septiembre presenté en conjunto con autoridades de mi partido y miembros del partido también como una promesa que habíamos hecho en campaña, porque desde entonces veíamos la necesidad de hacer ese tipo de medidas, de quitarle el IVA, de poner un IVA 0% a muchos alimentos y productos de canasta básica y otros alimentos importantes. Y bueno, ahora el presidente ha pues tomado la idea de quitarle impuestos a la importación. Tendríamos que analizar cuál es la diferencia, cuál es el impacto que genera eso para la producción local también, teniendo en cuenta que aranceles más bajos para los que van a importar podría afectar o no, habría que analizarlo a la producción local o los productores locales. Pero sí, nosotros hemos estado hablando de estos temas, de la necesidad de tomar medidas ya desde hace varios meses, y como hemos dicho, las prioridades en estos momentos deben ser agua, comida y energía, porque eso es lo que está permitiendo la vida y lo que está generando una calidad de vida deficiente a nuestra población, que está sufriendo las consecuencias. Varias de estas propuestas, diputada, a su criterio, vienen entonces de la sociedad civil, del pueblo, no que han sido creadas de los técnicos del gobierno. Mire, lo que pasa es que son las medidas económicas, digamos, usuales que deben tomar los gobiernos en momentos de crisis económica. Así como yo les decía, medidas anticíclicas donde el Estado absorba el golpe de los embates de externalidades. Entonces, por eso es necesario, y por eso esta servidora vive insistiendo en la necesidad de tener finanzas públicas fuertes, sanear las finanzas públicas, porque estamos a un palito de quebrarnos, pendiendo de un hilito, y con un Estado tan débil en ese sentido no puede asumir ese rol de protegernos a todos. Es que todos tributamos. Sí, me parece que fueron señales sutiles con las cuales se quiso tal vez dar la idea que el conflicto es culpa, digamos, de los Estados Unidos o de la OTAN, y pues un discurso más suave en cuanto a que la invasión de Rusia a Ucrania no tuvo esas características y sí las tuvo otras. Al final me parece que el gobierno sabrá cuál es su política exterior. El problema es que nos viene a afectar a nosotros y nos deja mal parados como país en cuanto al respeto a la democracia, a los derechos humanos y el derecho internacional. Pero creo que dedicó mucha parte de esa cadena nacional a tratar de desmarcar que el gobierno tiene la culpa de esas externalidades, ¿verdad?, que están pasando a nivel mundial. El gobierno no tiene la culpa, pero tiene la responsabilidad. Diputada, y quizás ya para finalizar, otro de los temas que se vio dentro de hizo referencia, creo que 45 segundos habló del tema de pensiones. Sí. Él decía, lo vamos a enviar la próxima semana a la Asamblea Legislativa, pero hay un aspecto que algunos economistas retomaron de lo que dijo el presidente, y es que él dijo, nos puede servir, dio a entender como que esta reforma de pensiones le puede servir para tener como una mayor recaudación o algo así. Estuve revisando lo que dijeron algunos economistas, algo que preocupa por el sentido en el que podría ir estas reformas. Si, por ejemplo, el partido Arena decía que esperaba que no le metieran mano al tema de pensiones para el gasto público. Sí, bueno, con el tema de pensiones seguimos esperando, ¿verdad? Aquí con paciencia seguimos esperando la propuesta de parte del Ejecutivo. Pero no solo el contenido será muy importante, pero también la forma en la que se llegue a porque ese debe ser un gran acuerdo nacional. El tema de las pensiones, un gran acuerdo nacional que responda a la dignidad de la gente, que responda a la situación económica del país, que responda a los derechos, y que también no sea una reforma de pensiones ni como la teníamos antes, para beneficiar a unas cuantas empresas, ni solo para beneficiar las finanzas del Estado. Hay que respetar, porque los fondos de las pensiones son sagrados, ¿verdad? Son sagrados, y esperamos que no sea una solución con esa tentación que hay de que hace falta dinero en el Estado, de tomarlo, ¿verdad? Esperamos que no sea eso. Vamos a analizarla como toda, pues con mucha responsabilidad, y considero que debe abrirse la discusión al más amplio nivel posible, porque esto va a afectarnos a todos y debe tener la legitimidad necesaria. Está.